Muy bien, vamos a ahora resolver un ejercicio que tiene que ver con la naturaleza senoidal del movimiento armónico simple, es decir, con las propiedades que están relacionadas especialmente con esa característica que tiene de ser un fenómeno cíclico, repetitivo, ondulatorio, ¿verdad? Bueno, va a ser un ejercicio muy exhaustivo. Vamos a utilizar prácticamente la mayoría de las expresiones que habíamos deducido previamente. Vamos a tener que hacer muchos cálculos. El objetivo de este ejercicio es entender el sentido de cada una de esas expresiones, qué se calcula pues con esas expresiones y seguir entendiendo el movimiento armónico simple ahora a partir de los resultados que obtengamos. La verdad es que, bueno, todo este ejercicio lo podría dividir y haber hecho varios ejercicios en los que en cada ejercicio pudiera estar preguntando cosas diferentes. Por eso digo que es un ejercicio muy exhaustivo y nos va a llevar un tiempo considerable resolverlo. Un detalle que también quiero mencionar es que también estas ecuaciones son válidas para el caso de un resorte que se encuentre en posición vertical. Habíamos analizado, estuvimos hablando de un resorte que oscila horizontalmente, pero también pudiéramos utilizar las mismas expresiones para un resorte que oscila verticalmente. Por ejemplo, ¿en qué situación? Consideremos que tenemos un resorte, a ese resorte le pongo una masa o un peso. ¿Qué produciría ese peso? Bueno, antes de ponerle la masa o peso, el resorte tenía una longitud inicial, digamos una longitud que tiene que ver con la posición de equilibrio del resorte en sí. Pero ahora cuando le ponga ese peso se va a estirar más, llevándolo a una nueva condición de equilibrio. ¿Verdad? Digamos que después de que ya se estiró ese resorte hasta su nueva posición de equilibrio, jala un poco más el peso, ¿verdad? De su posición de equilibrio y luego lo suelto. También se produciría en ese caso un movimiento armónico simple. Esto lo ilustré con una liga cuando apenas estaba hablando del tema, ¿verdad? En el primer video de movimiento armónico simple. Bueno, también se pueden aplicar esas expresiones haciendo la siguiente consideración. Ahora consideraríamos como nuestra posición de equilibrio no la longitud del resorte original, sino la longitud del resorte ya estirado. ¿Sí? Entonces ese es mi nuevo origen y entonces a partir de ahí puedo utilizar estas ecuaciones. ¿Por qué se puede utilizar estas ecuaciones? Ya pudiera hacer la demostración, pero ya no quisiera extender más el tema porque sí se ha alargado bastante, pero se puede encontrar la justificación, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro Jean Batista, en la primera edición, en la página 333, puedes encontrar esa deducción. ¿Por qué también es válido para un resorte con un peso, ¿no? Que también produciría este tipo de fenómeno, ¿no? Y bueno, por supuesto que seguramente podemos encontrar esa deducción o esa justificación en algún otro libro, en algún capítulo relacionado con el movimiento armónico simple. Bueno, pues vamos a iniciar a resolver nuestro ejercicio. Vamos a analizar primeramente el enunciado. El enunciado dice: un bloque de 365 gramos se encuentra sobre una superficie sin fricción y fijo a un resorte, cuya constante es de 90 newtons sobre metro. A su vez, fijo, o sea, el resorte está fijo a un muro. O sea, la situación que hemos estado mencionando. ¿Sí? Entonces el bloque acoplado al resorte, el resorte fijo al muro. ¿Verdad? Entonces sigue diciendo el enunciado. Se jala, el bloque se jala hacia la derecha hasta que el resorte se estira 8 centímetros, ¿verdad? Con respecto a su posición de equilibrio, obviamente, y después se suelta súbitamente. ¿Qué va a producir esto? De lo que ya hemos hablado, un movimiento armónico simple. Entonces, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ese movimiento ya va a quedar definido por la masa y la constante del resorte. En particular, solo con estas dos propiedades va a quedar definido el ritmo, es decir, el periodo y la frecuencia. Pero bueno, también además en parte va a influir ese estiramiento original que le dimos, esos 8 centímetros, ¿verdad? Va a definir hasta dónde va a ser el movimiento, su velocidad y aceleración máximas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué vamos a calcular? Dice, determina el periodo y la frecuencia del movimiento que se genera. B,
las magnitudes de la velocidad y aceleración máximas. Y C, la posición, velocidad y aceleración del bloque a los 0.08 segundos, 0.16 segundos, 0.24 segundos, 0.36 segundos y 0.48 segundos. Entonces imagínate, para esos 5 tiempos vamos a hacer para cada uno de ellos 3 cálculos, posición, velocidad y aceleración. Ahí vamos a hacer 15 cálculos. Bueno, espero los primeros 3 cálculos hacerlos haciendo la sustitución y las operaciones, pero espero que para los siguientes tiempos más bien recurramos a una hoja de cálculo para poder simplificar tantas operaciones que vamos a realizar. Bueno, pues como en todo ejercicio, vamos a iniciar poniendo nuestros datos, ¿no? Entonces, en primer lugar, se nos indica que el bloque tiene una masa de 365 gramos. Masa 365 gramos, que bueno, lo vamos a necesitar en kilogramos. De una vez lo transformamos, tendríamos que dividir entre 1000, esto sería igual a 0.365 kilogramos. Tenemos por otro lado la constante del resorte. La constante del resorte está en unidades del sistema internacional, no tendríamos que transformar nada, 90 newtons por centímetro, perdón, por metro, ¿verdad? Y se nos dice que se jala hacia la derecha hasta que el resorte se estira 8 centímetros. ¿Qué indicaría eso? Bueno, eso va a definir la amplitud del movimiento. Siempre el objeto va a estar alejándose máximo 8 centímetros tanto a la derecha como a la izquierda de la posición de equilibrio. Bueno, en pocas palabras, ¿qué tanto lo estiramos? Eso sería igual a la amplitud. Podría también plantearse en términos de qué tanto lo comprimimos, ¿no? Entonces 8 centímetros y bueno, también esto lo vamos a expresar en metros. Esto sería igual a, dividiendo entre 100, 0.08 metros. Bueno, esos datos se van a utilizar para todos los incisos, los demás los vamos a dejar pendientes ya cuando tengamos que utilizar los siguientes valores, pues los vamos a ocupar, ¿verdad? Bueno, también otra variante, otra situación que se me ocurre, y de hecho así pensé diseñar este ejercicio, en lugar de decir se estira 8 centímetros, pude haber establecido una fuerza, ¿no? Se estira aplicándole una fuerza de 40 newtons, por decir algo, 20 newtons, y después se suelta. Entonces podríamos ahí complicar todavía un poco más el problema. Entonces, ¿qué harías en ese caso? Si yo te digo, bueno, se le aplica una fuerza de tantos newtons y luego se suelta, tendríamos que utilizar la fórmula de la ley de Hooke, ¿verdad? Entonces, el alargamiento es proporcional a la fuerza o viceversa. Entonces, de la ley de Hooke, despejar el alargamiento y eso lo tomaríamos como nuestra amplitud. Esos son nuestros datos. Pues vamos a iniciar con el inciso A. Entonces, inciso A, ¿cuál es el periodo y la frecuencia? Bueno, algo que mencioné en la clase pasada es que en muchas fórmulas se utilizan la relación m entre k o raíz de m entre k. Entonces, bueno, también podemos hacer ese cálculo previo, ¿verdad? Y eso corresponde a omega. Vamos a hacer ese cambio de variable, vamos a considerar que esa relación raíz de k entre m es omega. Entonces, bueno, vamos a hacer ese cálculo primeramente. Y es más, como es un cálculo que voy a utilizar bastante, lo sigo poniendo de verde y lo pongo de este lado. Omega, casi como un dato. Un dato que engloba a k y a m. Entonces, raíz de k entre m sería igual a raíz de 90 newtons entre metro entre la masa. Y la masa son 0.365 gramos. Bueno, si hacemos esa operación, entonces el resultado sería... bueno, que obviamente estoy haciendo pausas para las operaciones. Tú puedes comprobarlo, darte tu tiempo. Daría 15.7. ¿Qué unidades? Bueno, las unidades de la velocidad angular, que bueno, eso es algo que tiene más sentido para el tema de movimiento circular uniforme es 1 sobre segundo o radianes sobre segundo, ¿verdad? Bueno, lo podemos comprobar, ya lo expliqué previamente y al final cuando hicimos la deducción de las expresiones, de las fórmulas, hicimos un análisis de unidades. Bueno, en el numerador tengo newton sobre metro, en el denominador tengo kilogramos,
Si le pongo un 1, aplico ley del sándwich, entonces tendría medios por medios, extremos por extremos, newtons en el numerador, y de una vez lo expresamos, bueno, sí, newtons en el numerador y metros por kilogramo en el denominador. A su vez, los newtons son kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Dividido entre metros y kilogramos, se cancelarían los kilogramos, se cancelarían los metros, dentro de la raíz tendría 1 sobre segundo cuadrado y sacando la raíz pues 1 sobre segundo, ¿verdad? Bueno, entonces esas serían las unidades de omega que lo vamos a utilizar en los diferentes cálculos. Entonces lo práctico es siempre calcular omega, porque esa omega la vamos a utilizar en todas las demás expresiones. No lo había puesto así en la fórmula del periodo, pero pues ahí también lo podemos incluir. Nota que en el periodo no es raíz de k entre m, sino raíz de m sobre k. Entonces esto podría quedar en el denominador como 2pi entre, estoy hablando de la fórmula del periodo, 2pi entre raíz de k sobre m, donde raíz de k sobre m sería omega, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no lo hice antes, pero vamos a hacerlo en este momento. El periodo sería igual, también lo podemos expresar en función de omega, a 2pi entre omega. Sí, para no volver a hacer ese cálculo, ya lo habíamos hecho previamente. Y en el caso de la frecuencia, pues la frecuencia, ahí sí está multiplicado, sería 1 sobre 2pi por omega, lo cual es equivalente a omega entre 2pi. Pero la verdad es que ya una vez que se calcula el periodo, pues no vale la pena hacer nuevamente la sustitución, sacamos el inverso del periodo para encontrar la frecuencia. Bueno, entonces ahora sí, vamos a resolver. Inciso A, calcular el periodo y la frecuencia. Entonces el periodo ya ahorita es un problema de sustitución directa, y lo más importante es qué significa ese periodo, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, entonces el resultado sería 2pi entre omega, que omega son 15.7 segundos. Perdón, 1 sobre segundo. Bueno, al aplicar ley del sándwich ponemos 1 sobre 1 en el numerador, esos segundos van a pasar al numerador, ¿no? Porque serían extremos, son extremos por extremos en el numerador. El resultado va a estar en segundos, ¿no? Bueno, entonces podríamos sustituir en lugar de 2pi un 6.28, o si tenemos calculadora científica, pues ahí podemos utilizar más décimas del valor de pi. Sería 2pi entre el resultado anterior, entre 15.7. Y eso nos da un resultado de 0.402. Redondeándolo a 3 cifras significativas, lo vamos a dejar como 0.4 segundos. ¿Sí? Ese es el periodo. Vamos a marcarlo, nuestro primer resultado que estamos obteniendo. Ese es el periodo, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene esto? El periodo es el tiempo que transcurre desde que el objeto, se empieza a mover hasta que regresa a su posición original, ¿no? Pero no tomamos en cuenta las posiciones intermedias, sino las extremas nos convienen más para hacer la relación, porque en las posiciones intermedias durante un periodo va a pasar 2 veces, cuando se mueve de izquierda a derecha y cuando se mueve de derecha a izquierda, ¿no? Entonces nos conviene utilizar como referencia las posiciones extremas. Lo que quiere decir ese 0.4 segundos es que ese bloque, dijimos que lo estiramos, ¿no? Entonces más bien estaríamos hablando de que esta es la posición, el tiempo cero. Desde que lo suelto hasta que el objeto llega hasta la posición x igual a menos a y regresa hasta la posición x igual a van a transcurrir 0.4 segundos. Cada ciclo 0.4 segundos. En 0.4 ciclos completa una vuelta, 2 vueltas en 0.8 segundos, 3 vueltas en 1.2 segundos y así sucesivamente. Bueno, entonces ya calculamos el periodo. La frecuencia, recordando, pues es igual al inverso del periodo. Entonces no necesitamos hacer todos los cálculos, ya vamos a utilizar ese valor. Entonces sería igual a 1 sobre 0.4 segundos. Y esto nos daría un resultado de 2.5, si haces la operación con la calculadora, 2.5 segundos, ¿verdad? Vamos a marcar el resultado y no sé por qué dudo, pero bueno, vamos a comprobarlo. 1 entre 0.4, como buen ingeniero lo tengo que comprobar con mi calculadora. Entre 0.4, 2.5 segundos. 2.5, corrección, 1 sobre segundo. Y esa combinación de unidades se les llaman hertz.
¿verdad? Entonces, perdón por la omisión, entonces serían 2.5 Hz, y los Hertz también se definen como ciclos por segundo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que en un segundo ese bloque va a dar 2 vueltas y media, ¿sí? Lo podemos razonar, dijimos que tardaba 0.4 segundos en dar una vuelta completa, ¿no? 0.4 segundos. Entonces, daría 2 vueltas en 0.8 segundos. Y para el segundo, daría todavía media vuelta adicional, ¿no? Media vuelta tomaría 0.2 segundos. 0.4 más 0.4 más 0.2, ahí están los 2.5 ciclos que hacen un segundo, ¿no? Eso es el sentido que tienen estas expresiones, el periodo y la frecuencia. Nota que ya lo he mencionado, que el periodo y en el periodo y la frecuencia no tomamos para nada en cuenta la amplitud. Es decir, si hubiéramos estirado al resorte en lugar de 8 centímetros, 10 centímetros o 6 centímetros, 10 o 6 centímetros, estos resultados serían los mismos. El ritmo lo impone el resorte y su masa, no tanto el alargamiento inicial, ¿verdad? Tiene su forma natural de oscilar, su ritmo, su modo natural de vibración, ¿verdad? Bueno, ese es el resultado del inciso A. Bueno, ahora vamos a hacer el inciso B. En todo ese ir y venir del movimiento armónico simple, entonces estará cambiando tanto la velocidad como la aceleración y la posición del bloque, llegando a puntos en donde su posición será la máxima, que tiene que ver con la amplitud, y esa ya la sabemos. ¿Cuál será el máximo alejamiento de la posición de equilibrio? 8 centímetros y menos 8 centímetros. Esas serían las posiciones extremas. Eso se impuso al principio, ¿sí? Pero en ese movimiento también va a tener posiciones en las que su velocidad va a ser máxima, que ya lo dijimos en la clase anterior, corresponde a cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio, y aceleraciones máximas en valor absoluto sin tomar en cuenta el signo, que serían en las posiciones extremas, cuando el bloque deja de moverse en un sentido para empezar a moverse en el otro sentido, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a comprobar. Bueno, entonces vamos aquí nuevamente, problema de Biel sustitución directa. Hay que ver cuáles son qué me están preguntando y cuáles son las fórmulas, ¿sí? Bueno, entonces la velocidad máxima, ahí está la fórmula, la puedes observar, sería la de omega por A. Entonces la velocidad máxima es omega por A, y entonces sería igual a omega, es el cálculo que hicimos inicialmente, 15.7, 1 sobre segundo, y eso multiplicado por la amplitud. Y la amplitud son los 8 centímetros expresados en metros, por 0.08 metros. Aquí el análisis de unidades es mucho más sencillo, ¿verdad? Metros sobre segundo directamente. Entonces, bueno, vamos a hacer esa operación. 15.7 por 0.08. El resultado serían 1.256. 1.256, bueno, redondeando a 3 cifras significativas, 1.26 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, ese bloque no va a rebasar el 1.26 metros sobre segundo, va a llegar un punto en el que la velocidad, o dos posiciones en las que la velocidad va a ser 0, y bueno, después va a tener velocidades intermedias entre 0 y 1.26 segundos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a marcar este resultado. Bueno, para ser preciso, la velocidad estará variando no de 0 a 1.26, estrictamente de menos 1.26 a 1.26. Y alguien podría argumentar que el mínimo no sería 0, sino menos 1.26 y el máximo 1.26. Desde cierto punto de vista sí, esto es correcto, pero en cuanto a intensidad, es decir, la magnitud sin contar en cuenta el sentido, el máximo sería 1.26 y abarcaría los dos valores extremos, el menos 1.26 y el 1.26. Lo único que nos indica ese signo, si es positivo o negativo, es hacia dónde se está moviendo, pero se movería igual de rápido, en un caso moviéndose hacia la derecha y en otro caso moviéndose
hacia hacia la izquierda, en ambos casos pasando por el punto de equilibrio, ¿verdad? Bueno, toda esta palabrería es para pues mencionar que en el caso de la velocidad máxima y aceleración máxima se considera el resultado sin signo, ¿no? En valor absoluto. En cuanto a intensidad, lo más rápido que se va a mover el objeto, ¿no? Es lo que estamos calculando. Entonces, en el examen, bueno, pues estos resultados siempre van a ser positivos si queremos ver lo que tiene que ver con el examen, ¿no? Aquí también estoy manteniendo un error que corregí al final del video anterior. Por ahí un accidente, aquí le puse un signo negativo a la aceleración máxima. Entonces, pues lo corrijo, ¿verdad? Sería positiva. Entonces la aceleración máxima sería igual a omega cuadrada, no menos omega cuadrada por A. Por la misma razón en la explicación de la velocidad máxima, ¿no? O sea, en realidad va a tener los dos signos. Bueno, pues entonces vamos a calcular la aceleración máxima, ¿verdad? Que es parte del inciso B. Entonces la aceleración máxima sería igual a, dice la fórmula, omega cuadrada, ya corregida positiva, que es el valor inicial que calculamos, que nos es muy útil tenerlo desde el principio, 15.71 sobre segundo al cuadrado por A, por 0.08 metros. Veamos que el cálculo se parece muchísimo, ¿verdad? Para calcular la velocidad máxima y la aceleración máxima, solo con la diferencia de un cuadrado. Entonces el resultado 15.7 al cuadrado por 0.08 ya directamente sería igual a 19.7, redondeando a tres cifras significativas, 19.7 metros sobre segundo al cuadrado. Cerca de 2 Gs sería el valor máximo, ¿no? Entonces la aceleración también va a pasar de 0 hasta ese valor máximo, hablando de intensidad. Si lo queremos ver matemáticamente, va a pasar desde un mínimo igual a menos 19.7 a un máximo igual a 19.7, ¿no? Mínimo cuando el bloque deja de moverse hacia la izquierda para empezarse, no, cuando el bloque deja de moverse a la derecha para empezar a moverse hacia la izquierda, y un máximo cuando el bloque deja de moverse a la izquierda para empezarse a mover a la derecha, cuando la fuerza actúa hacia la derecha, ¿no? Este es el valor de la aceleración máxima. En resumen, la velocidad mínima va a ser el reposo, el objeto va a estar en reposo, y lo máximo que va a alcanzar de velocidad es 1.26 metros sobre segundo, ¿sí? Cuando pasa en la posición de equilibrio, solo que con dos sentidos, en un instante de derecha a izquierda y en otro de izquierda a derecha. La aceleración, lo mínimo de aceleración va a ser cero, o sea, va a haber que está relacionado con la fuerza. La fuerza mínima que va a ejercer el resorte es cero y el valor máximo, la intensidad máxima de la fuerza que ejerce el resorte está relacionado con la aceleración máxima, que es 19.7 metros sobre segundo al cuadrado, pero con dos sentidos, ¿verdad? En un caso jalando a la izquierda, en otro caso jalando a la derecha, también correspondiente a dos instantes específicos. Pero digo, esto sería como incorrecto hablando de matemáticas. El mínimo podría argumentar un matemático que es menos 1.26, el máximo 1.26, el mínimo de aceleración menos 19.7, el máximo 19.7, ¿no? Entonces, bueno, una situación es la situación física y otra la situación matemática, ¿no? Entonces, estos serían los valores de velocidad máxima y aceleración máxima. Estos valores son constantes y dependen de las condiciones iniciales. Uno, de las propiedades del resorte, ¿sí? Que esas no cambian bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál es la masa del bloque y qué tan rígido es el resorte? Y otra condición inicial que esa sí puede cambiar es qué tanto estiramos el resorte antes de soltarlo, ¿sí? Entonces, como podemos notar ahí, para hacer los cálculos de velocidad máxima y aceleración máxima, utilizamos el valor del estiramiento inicial, los 8 centímetros expresados en metros. Si el estiramiento cambia, si fuera mayor, entonces el valor de velocidad máxima y aceleración máxima cambiarían. Para ser más específicos, si al resorte lo hubiéramos estirado al principio el doble, es decir, 16 centímetros en lugar de 8 centímetros, ambas magnitudes, velocidad y aceleración, se duplicarían, ¿no? O si lo hubiéramos estirado la mitad, bueno, ambas magnitudes se reducirían a la mitad, pero después de que lo suelto, esos valores ya no van a cambiar.
se mantendría constante en un sistema conservativo, ¿no? Donde no hay pérdidas de energía. Bueno, y como ya he mencionado, bueno, el periodo, el ritmo al que oscila sería el mismo, el tiempo el que tarda en ir y venir sería el mismo, independientemente del estiramiento. Eso solamente depende de la rigidez del resorte y de la masa del bloque, ¿no? Bueno, ya dijimos que también esos valores de velocidad máxima y aceleración máxima corresponden a posiciones especiales. La aceleración máxima es la que va a obtener el resorte cuando llega a su posición, a sus dos posiciones más lejanas de la posición de equilibrio. ¿Sí? Cuando está más a la derecha y más a la izquierda de su posición de equilibrio. Y la velocidad máxima corresponde a cuando el bloque pasa justo por la posición de equilibrio. En un caso moviéndose hacia la izquierda, en otro caso moviéndose hacia la derecha. Pero también corresponde a tiempos específicos, ¿sí? A funciones del periodo en especial a fracciones de a un cuarto del periodo. Más claramente, el periodo, ya lo calculamos, lo puedes observar, es lo primero que calculamos en el inciso A, es 0.4. ¿Cuál sería la cuarta parte de 0.4? 0.1 segundos. Podríamos partir el periodo en fracciones en intervalos de 0.1 segundos. 0, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 segundos. En cada uno de esos tiempos va a corresponder a un valor de velocidad o de aceleración máximo. ¿Sí? Bueno, si el periodo fuera, vamos a decir, 0.8 segundos, si partimos ese periodo 0.8 en cuartas partes, entonces sería 0, 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8. Entonces, a fracciones de un cuarto del periodo es donde se van a tener los valores de velocidad máxima y aceleración máxima, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra convención para esas fórmulas de velocidad, posición y aceleración? Ya lo mencionamos desde que las dedujimos. Ahí estábamos considerando que al principio, en el tiempo cero, el bloque es cuando lo estiramos y lo soltamos. Si quisiéramos considerar más bien cuando el bloque, si lo comprimimos y luego lo soltamos, cambiarían nuestras expresiones. Si quisiéramos contar el tiempo a partir de que el objeto pasa por la posición de equilibrio, es decir, que cuando el tiempo sea 0 segundos es cuando el objeto está pasando por la posición de equilibrio, cambiarían nuestras ecuaciones, ¿no? Entonces aquí el tiempo cero es cuando el bloque está en la posición A, cuando lo estiramos y justo en el momento en el que lo soltamos. Un cuarto del periodo después, 0.1 segundos, pasaría por la posición de equilibrio moviéndose hacia la izquierda. Dos cuartos después, ¿verdad? Del periodo, es decir, a los 0.2 segundos el objeto estaría en la posición menos A, lo más a la izquierda de su movimiento. 0.3 segundos después, el objeto volvería a pasar por la posición de equilibrio, pero ahora moviéndose hacia la derecha. Y a los 0.4 segundos regresaría a la posición inicial, completando un ciclo, que se volvería a iniciar para volver a completarse a los 0.8 segundos, 1.2, 1.6 y así sucesivamente, ¿verdad? Así están hechas nuestras ecuaciones, para que a los 0 segundos el objeto está en la posición x igual a. Así hicimos la deducción. Al final del video anterior puse y cómo cambiarían las ecuaciones si quisiéramos contar el tiempo a partir de que el bloque pasa por la posición de equilibrio, que tal vez sería una convención un poco más elegante, un poco más formal. Bueno, puse las ecuaciones al final del video anterior donde hicimos la deducción. Bueno, para que sea más claro y no haya confusión, voy a tomar esas ecuaciones a las que hago referencia del final del video anterior. Estas tres fórmulas de posición, velocidad y aceleración, ¿sí? Son correctas, son válidas, sí, en el caso de que estemos considerando que cuando el tiempo es igual a cero, el objeto se encuentra en la posición A, su posición es igual a A, y eso en términos físicos lo que quiere decir es que el tiempo lo estamos contando a partir de que lo estiramos y lo soltamos. Serían diferentes si lo empujáramos, lo comprimiéramos hasta la posición x menos a y luego lo soltáramos, cambiarían las ecuaciones. Es que también hay que tomar en cuenta a partir de en qué instante estamos contando el tiempo. Esas son correctas, pero hay que tomar en cuenta esta situación. Mientras que estas ecuaciones, y al final del video anterior expliqué un poquito por qué, serían válidas si es que consideráramos que en el tiempo t igual a 0 segundos, el objeto se encuentra en la posición x igual a 0.
Y además de todo, que además de que se encuentra en la posición de equilibrio y que se encuentra moviéndose hacia la derecha, porque también serían diferentes si quisiera considerar que el tiempo t que cuando el tiempo es igual a cero, x igual a cero, pero se está moviendo a la izquierda, cambiarían también mis ecuaciones, ¿verdad? Pero bueno, ahorita la situación en el ejemplo es el resorte lo estiramos y lo soltamos y ahí empezamos a contar el tiempo, así que las fórmulas que había puesto al principio son las que vamos a utilizar para los cálculos siguientes. Bueno, estos valores que acabamos de encontrar, inciso A, inciso B, son valores constantes. Y una vez que se suelta el bloque, bueno, los valores de velocidad, aceleración máxima que alcanzará, el ritmo, el periodo será el mismo, pero obviamente los valores de velocidad y de aceleración estarán oscilando entre esos valores extremos, ¿no? Entre 0 y 1.26 o menos 1.26 y 1.26 para la velocidad y entre 0 y 19.7 o entre menos 19.7 y 19.7 para la aceleración dependiendo del tiempo. Y eso es lo que nos están preguntando en el inciso C. En tiempos específicos, en tiempos concretos, ¿qué velocidad y qué aceleración tendrían? En valor absoluto deberían ser menores que las que encontramos, porque esas son las máximas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué valores tendría de velocidad y aceleración ese bloque que oscila a los 0.08, 0.16, 0.24, 0.36 y 0.48 segundos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a contestar en el inciso C. Ahora, antes de contestar el inciso C y para reducir nuestros cálculos en lo sucesivo, nos conviene encontrar las ecuaciones particulares del movimiento, posición, velocidad y aceleración, es a lo que me refiero, para cualquier tiempo en general, o sea, que nos queden unas expresiones que estén solamente en función del tiempo. Quitarle A y W a esas funciones que tenemos, para que ya después, para los demás tiempos, solo sustituyamos el tiempo y no estemos sustituyendo vez tras vez los mismos valores, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, nuestra ecuación de posición es x igual a por el coseno de omega t. ¿Sí? Entonces, pero vamos a cambiar las constantes. A y omega no cambian, ¿verdad? Uno tiene que ver con qué tanto estiramos el resorte al principio, otro tiene que ver con el ritmo, no cambian. Entonces vamos a sustituir los datos que tenemos. A es igual a 8 centímetros, expresados en metros serían 0.08 metros multiplicado por el coseno de omega t, donde tanto omega como t están en el argumento del coseno. Entonces, por eso vamos a ponerle aquí un paréntesis. Omega es el valor que calculamos prácticamente al principio, 15.7, coseno de 15.7, 1 sobre segundo, incluso le dejamos sus unidades, por el tiempo, no el periodo, por un tiempo, el que sea, ¿no? Entonces, bueno, aquí al sustituir el tiempo en el argumento del coseno, pues el tiempo estará en segundos por un valor que está en 1 sobre segundos. Dentro del argumento el coseno no tiene unidades y así va a ocurrir en todas las fórmulas, ¿sí? No tiene unidades y solo las unidades del resultado van a ser las unidades del factor que está multiplicando a cada función trigonométrica. Entonces, si este valor está en metros, el resultado va a estar en metros, ¿sí? Entonces, aquí la verdad es que aquí nos podríamos permitir dejar este factor en centímetros para obtener los resultados en centímetros directamente. Pero bueno, vamos a dejarlo en las unidades del sistema internacional. Esa ya sería nuestra fórmula para todos los tiempos, ya nada más sustituimos los diferentes tiempos, ¿verdad? Ahora la función de velocidad. La velocidad sería igual a, dice la fórmula, menos omega por A, sustituimos las constantes, menos 15.7, 1 sobre segundo por A, por la amplitud por 0.08 centímetros, perdón, metros, 8 centímetros sería 0.08 metros, y por el seno de omega t, por el seno de 15.7, también todo está en el argumento, 15.7, 1 sobre segundo por el tiempo. Los argumentos son los mismos, ¿puedes notar? Bueno, la verdad es que este cálculo ya lo habíamos hecho. Este producto omega por A es lo que representa el valor máximo de velocidad. Por eso algunas fórmulas en algunos libros dicen que la velocidad es igual a omega por A por el seno o el coseno, dependiendo de cómo se esté contando el tiempo, ¿no? Pero siempre es el producto de velocidad máxima
ya sea por un seno o por un coseno, ¿no? Entonces, bueno, ese cálculo ya lo habíamos hecho, la velocidad máxima es igual, por acá, bueno, aquí al multiplicar las unidades van a quedar metros sobre segundo y ya el resultado va a tener las mismas unidades. Entonces la velocidad máxima era 1.26, nada más que tendría signo negativo, menos 1.26 metros sobre segundo por el coseno de omega t, perdón, por el seno de omega t, por el seno de 15.7, 1 sobre segundo por el tiempo. Apenas si me alcanzó el espacio, ¿no? Entonces esa sería mi función de velocidad ya, en la que la única variable es el tiempo ya, independientemente de las demás propiedades del movimiento. Y finalmente el valor de aceleración en función del tiempo, y ahí ya después ya nada más vamos a sustituir los diferentes tiempos, sería igual, dice, menos omega cuadrada, menos, y omega es 15.7, 1 sobre segundo, al cuadrado, por A, y A sigue siendo pues, por 0.08 metros. Esto multiplicado, dice la fórmula, por el coseno de omega t, por el coseno de, en el argumento, 15.7, 1 sobre segundo y por el tiempo. Pero también aquí ya habíamos hecho ese cálculo, ¿sí? Es menos omega cuadrada A representa la aceleración máxima. Ya tenemos ese valor. Oiga, profesor, ¿por qué no nos puso así las fórmulas? Bueno, es que puede ser que en un problema tu profesor te diga, no, a mí nada más calcúlame la velocidad en un cierto tiempo. Y entonces, pues para qué primero sustituir en una fórmula y luego sustituir ese valor en otra fórmula, ¿no? Esto sería si directamente nos pidieran la aceleración o velocidad en un tiempo en particular, ¿no? Entonces ya tenemos por ahí el valor de aceleración máxima que son 19.7, pero la fórmula tiene un signo negativo, menos 19.7 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de omega por t. Omega, que es por 15.7, 1 sobre segundo por el tiempo. Que bueno, es que aquí me turbé un poquito porque aquí quise más bien abrir el paréntesis para el argumento del seno, ¿no? Entonces voy a cambiar aquí la fórmula, más bien sería por el seno y luego se abre paréntesis. Listo, ahora sí ya están mis tres funciones del movimiento. Las voy a poner así como, las voy a como marcar hasta con un color diferente. Para esas tres fórmulas, bueno, ya puedo sustituir cualquier tiempo y puedo calcular en ese instante cuál sería el valor de velocidad, posición y aceleración. Ya es la única variable, todo lo demás son constantes. Como podemos notar, dado que la función seno y coseno pueden adoptar tanto valores negativos como positivos, ¿sí? Pueden ir de -1 a 1. Entonces también los signos de X, B y A pueden cambiar de signo y van a estar relacionados con las características del movimiento. Es una convención que ya hemos mencionado desde que vimos el tema de cinemática. ¿Qué significa que X sea positiva o negativa? Ahí tiene un criterio. Lo que significa en ese caso es en dónde está. X positiva significa que el bloque está a la derecha del origen. Negativa que está a la izquierda. Solo dónde está. ¿Está a la derecha o está a la izquierda? Es el signo positivo o negativo. La velocidad tiene una convención diferente. ¿Qué sentido tiene el signo de la velocidad? Ya que los resultados nos pueden dar positivos o negativos. Velocidad del signo significa hacia dónde se está moviendo. Velocidad positiva quiere decir que se está moviendo hacia la derecha. Velocidad negativa que se está moviendo hacia la izquierda. No importa en dónde esté, si está a la izquierda o a la derecha. Hacia dónde se está moviendo. Y el signo de la aceleración tiene que ver más con la fuerza, el sentido de la fuerza que el resorte está generando sobre el bloque. Aceleración negativa quiere decir que el resorte está jalando al bloque hacia la izquierda y negativa que el resorte está jalando o empujando al bloque hacia la derecha. A ver, lo repito. Aceleración negativa que el resorte está jalando, negativa está jalando hacia la izquierda, porque creo que lo había dicho al revés. Aceleración negativa, el resorte está jalando al bloque hacia la izquierda y positiva, el resorte está empujando al bloque hacia la derecha, ¿sí? Hacia dónde actúa la fuerza. Bueno, no hemos empezado el inciso C realmente, no, de alguna manera sí, porque estas fórmulas nos van a servir. Entonces, bueno, vamos a calcular. Vamos a calcular para el primer tiempo y para esto lo hacemos así manualmente y para los demás vamos a utilizar una hoja de cálculo, ¿no? Entonces la posición X, bueno, ahora sí vamos a ponerle aquí inciso, vamos a ponerle C.1
para el C.1, para el tiempo igual a, dice el enunciado, para el tiempo t igual a 0.08 segundos, 0.08 segundos. Entonces, ¿cuánto valdría? Posición, velocidad y aceleración. Pues sustituimos en estas fórmulas. X, la posición sería igual a 0.08 metros por el coseno de 15.7, 1 sobre segundo, y por el periodo. Aquí voy a necesitar corchetes. El periodo es 0.0, no, por el tiempo, perdone, por 0.08 segundos. Aquí se cancelan los segundos que multiplican y que dividen. Entonces, bueno, aquí primero hay que hacer esta multiplicación, hay que tener cuidado con el orden de las operaciones. Los 15.7 por 0.08, el resultado sería 1.256. Y probablemente algo con lo que hay que tener más cuidado y que no he hecho referencia a eso en todos los videos es que tu calculadora tiene que estar en radianes. Porque nosotros hicimos todas nuestras deducciones partiendo de que la circunferencia tenía 6.28 radianes, no 360 grados. Y porque también es la convención que se utiliza en el movimiento circular uniforme que aplicamos para este tipo de movimiento, ¿verdad? Entonces hay que configurar tu calculadora, tienes que buscar dependiendo del modelo, pero te tienes que asegurar que en la parte de arriba de la calculadora, ¿sí? Por ahí se ve una letrita chiquita, no me va a permitir tal vez la cámara que aparezca. Ahí esa cosita que se va arriba del punto 08 debe tener una R y no una D. Dependiendo del modelo de calculadora puede ser solo una R o una D, o puede decir tu calculadora arriba rad o deg, de grados en inglés, degree. Entonces, tiene que ser R o radianes lo que tienes arriba, si no el resultado que obtendrías sería incorrecto, ¿verdad? Entonces, perdón que hago así, lo explico así con tanto detalle y con tanta calma, pero es importante tomar eso en cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, si hacemos esa operación 15.7 por 0.08, el resultado del argumento del coseno sería 1.256. Luego, si le sacamos el coseno a ese resultado, si lo tienes en de grados, te va a dar una cosa diferente. Pero el coseno del argumento que tengo ahí sería 309 y después sigue un 6. Y bueno, si te da otro resultado al sacar el coseno, es que no has cambiado la función de tu calculadora. Y después el resultado de esto multiplicado por 0.08, el resultado sería 0.0247 y seguido de un 6. 0.0247, pero redondeado a tres cifras significativas, 0.0248. 0.0248 metros, que en centímetros eso serían 2.48 centímetros. El resultado queda positivo. Eso quiere decir que el bloque al soltarlo ya se está moviendo hacia la izquierda, pero todavía no rebasa la posición de equilibrio. Hasta podemos ir analizando todo lo que hemos dicho. 0 segundos cuando lo soltamos. 0.1 segundos cuando pasa por la posición de equilibrio. 0.2 segundos cuando está en menos A. 0.3 segundos cuando está en la posición de equilibrio nuevamente. Y 0.4 segundos posición inicial. Entonces todavía no llega a la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio llegaría a los 0.1 segundos. Entonces estamos viendo un poco antes de tiempo de que llegue a la posición de equilibrio, ¿verdad? No ha pasado ni una vez por la posición de equilibrio. Según lo que estamos viendo, entonces, en ese instante, además, el bloque lo está jalando el resorte hacia la izquierda, la aceleración nos tiene que quedar negativa y se va a estar moviendo hacia la izquierda. También la velocidad nos tiene que quedar negativa. Vamos a comprobarlo en los siguientes cálculos, ¿no? Entonces, ahora la velocidad, ya tengo mi fórmula ahí marcada con verde, es igual a menos 1.26, aquí está la fórmula, ¿verdad? Menos 1.26. Las unidades metros sobre segundo, esas unidades son las que me van a quedar en el resultado, por el seno de, y ahora sí no se me olvida que necesito corchetes, 15.7, 1 sobre segundo, por el tiempo que son 0.08 segundos.
Me arrepiento de haber puesto ese tiempo porque pude haber puesto mejor .7 segundos porque tengo dos datos iguales, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Unos son segundos, unos son uno es tiempo y el otro es la amplitud inicial, ¿no? Bueno, voy a aquí a cambiar este corchete porque por ahí parecía como un cuadrado. Entonces vamos a hacer las operaciones por partes para que tú te vayas evaluando. 15.7 ya habíamos hecho ese cálculo por .08. Y luego ahora el seno de ese resultado quedaría .9508 y eso multiplicado por menos 1.26. El resultado sería menos 1.198. Menos 1. Vamos a tres cifras significativas, menos 1.20 metros sobre segundo. ¿Qué significa el resultado? Que se está moviendo hacia la izquierda. Ya está cerca de la posición de equilibrio, porque en la posición de equilibrio la velocidad, que es la máxima, es 1.26. Entonces está cerca de alcanzar el valor máximo, hablando de la intensidad, sin tomar en cuenta el signo. Y finalmente la aceleración. La aceleración, si no mal recuerdas, al pasar por la posición de equilibrio, que está cerca de la posición de equilibrio, hemos dicho, es cero. Entonces tiene que ser un valor pequeño, ¿no? Ahí está mi fórmula de aceleración. Mi fórmula de aceleración sería menos 19.7 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de omega t, bueno, ya más bien por el coseno de 15.7, 1 sobre segundo, y por el tiempo, por .08 segundos. Se cierra el paréntesis y bueno, vamos a hacer la operación. 15.7 por .08, el resultado es 1.256, el coseno de ese valor será igual a .309 y luego por 19.7 no va a ser tan pequeño como pensaba por 19.7, bueno, menos 19.7, el resultado sería 6 negativo, perdón, 6.099 menos 6. Bueno, te voy a poner aquí el valor tantito que tengo en la calculadora, 995. Entonces, pues lo vamos a redondear a tres cifras significativas. Después de este 9 sigue un 9, entonces pues este sube a 0 y afecta a la segunda cifra significativa. Entonces lo expresaríamos como menos 6.10 metros sobre segundo al cuadrado. No era tan bajo como pensaba, pero bueno, menor que el máximo, ¿no? Como un tercio de la velocidad máxima. Estos son nuestros primeros 3 de 15 resultados que se espera que calculemos. Te dije que el ejercicio iba a estar un poquito largo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ya vamos a abreviar para los siguientes cálculos. ¿Sí? Entonces, valor de velocidad, posición y aceleración en ese tiempo, ¿no? Se está moviendo hacia la izquierda, está a la derecha y lo están jalando hacia la izquierda al bloque. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo para los siguientes tiempos. Muy bien, pues vamos a hacer los cálculos restantes, pero valiéndonos de una hoja de cálculo. Y vamos a ver, vamos a notar cómo pues nos va a simplificar cuando tenemos que hacer un cálculo repetitivo en donde solo cambiamos una variable, pues vale mucho la pena utilizar la hoja de cálculo, ¿no? Entonces en la parte de arriba, pues en la primera columna, bueno, tengo los nombres de lo que voy a poner en cada columna. En la primera columna estoy poniendo los tiempos. Estos tiempos son los que venían en el enunciado, incluyendo el tiempo de .08 segundos, con el cual ya habíamos hecho los cálculos. En esta columna vamos a hacer los cálculos de la posición, la velocidad y la aceleración, ¿verdad? Entonces, también hay que ubicar bien en qué celda está cada uno de los datos. Necesitamos eso, por lo menos el de la primera celda, como vamos a ver. Ese .08, bueno, que es el primer dato del tiempo, está en la celda A2, ¿no? En la intersección de la columna A y la fila 2, entonces se llama celda A2. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer ese cálculo? Bueno, también aquí puede variar de una hoja de cálculo a otra hoja de cálculo los nombres de las funciones, pero la forma de utilizar las hojas de cálculo prácticamente es la misma, ¿no? Ahorita estoy utilizando la hoja de cálculo de Sheets, aunque esto se puede hacer con Excel, solo hay que verificar cómo se escriben las funciones senos y cosenos en Excel. Tal vez sea la misma sintaxis, tal vez se escriba de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, cuando queremos hacer un cálculo en una celda, tenemos que empezar escribiendo el signo igual.
Ahí queremos calcular el 0.08 por el coseno de 15.7 por los respectivos tiempos, ¿no? Entonces escribimos tal cual 0.08 por, bueno, la función coseno la función coseno en sheet se escribe cos tal cual. Abrimos paréntesis porque dentro del argumento del coseno vamos a hacer una operación, entonces escribimos por 15.7 y por el tiempo, pero no vamos a escribir el 0.08, sino ahí solo nos haría un cálculo y no podríamos hacer automáticamente el resto de los cálculos. Entonces si queremos ya hacer esto más rápido, entonces escribimos por A2 y eso le estoy indicando por el producto del valor que tengo en la celda A2. Le damos Enter y automáticamente me hace el cálculo. Lo podemos comparar con lo que habíamos obtenido previamente, 0.0248, solo que lo habíamos redondeado a 3 cifras significativas. Entonces, si bueno, aquí ubicamos el cursor en esta esquina y luego presionamos cursor izquierdo, botón izquierdo más bien sin soltar y arrastramos hacia abajo, pues automáticamente ya me va a hacer el resto de los cálculos, ¿verdad? El resto de los cálculos con los demás tiempos. Aquí va a utilizar A3, como podemos ver aquí, bueno, no se alcanza a ver, pero en la barra se nota que ahí está escrito A3 y aquí A4, A5 y A6 automáticamente, ¿no? Pues ya hicimos prácticamente 6 cálculos simultáneamente y pudimos haber tenido 100 y en un instante haría el cálculo, valga la redundancia, la hoja de cálculo. Fíjate, notemos aquí qué pasa con la posición, ¿verdad? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el periodo es de 0.4 segundos? Entonces, la cuarta parte del periodo es 0.1 segundos. Entonces, 0.1 segundos le tomaría el bloque desde que lo soltamos hasta que llega a la posición de equilibrio. Entonces, a 0.08 segundos todavía no está en la posición de equilibrio, su posición es positiva. Pero pasando el punto 1 y antes del punto 2, rebasa la posición de equilibrio, entonces ya está del lado negativo, ¿verdad? Y todavía no llega al extremo izquierdo, entonces por eso la segunda posición nos da negativa. De punto 2 a punto 3, que sería otra cuarta parte del periodo, el bloque iría de la posición izquierda, del extremo izquierdo, a la posición de equilibrio. Entonces todavía estaría en la zona en la zona negativa. La posición es negativa. Luego, después de punto 3 y en adelante ya estamos en el último cuarto del periodo, ahí ya rebasó la posición de equilibrio y ahora se encuentra a la derecha de la posición de equilibrio, por eso la posición es positiva. Y finalmente, bueno, punto 48 ya sería un nuevo periodo, ya va el bloque de regreso, pero tendría que ser más o menos 0.5 segundos para estar en la posición de equilibrio, que sería donde la posición sería igual a 0. Por eso está cambiando de negativo a positivo. ¿En dónde está con respecto a la posición de equilibrio? Bueno, pues vamos a hacer ahora los cálculos con la velocidad. Escribimos la fórmula de la misma manera que en el caso anterior. Escribimos primero el igual menos 1.26 por el seno. En sheet se escribe completo, seno, ¿verdad? Abrimos paréntesis de 15.7 por el tiempo, ¿verdad? Y cerramos, no, perdón, por el mismo valor, por A2, estamos utilizando la misma variable, entonces por A2. Me parece que mayúscula o minúscula lo toma por igual la celda. Entonces presionamos el igual, ¿verdad? Entonces aquí hay que ver el error. Antes, por ejemplo, aquí cometí un error. Puse el 1.26 pegado a la función seno. Hay que escribir el por. O sea, no asume directamente sheets que al pegar un factor a la función seno, yo quiero indicar que está multiplicándose. Hay que ponerle el signo por, ¿no? Entonces le damos enter y ahí está el valor. Comparándolo, sí, nos da lo mismo, menos 1.20 redondeado es el valor que habíamos calculado, ¿verdad? Entonces aquí arrastramos, vamos a ver si con doble clic también en esta esquina ya automáticamente me hace el resto de los cálculos. Aquí la velocidad negativa indica hacia dónde se está moviendo el bloque, entonces hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces aquí podemos dividir el periodo en dos partes, desde 0 segundos hasta punto 2, el bloque se va a estar moviendo de derecha a izquierda
hasta que llega a la posición extrema a los 0.2 segundos, y de 0.2 a 0.4 se va a estar moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Entonces por eso aquí los primeros dos valores son negativos, los dos siguientes valores son positivos y este ya es un nuevo periodo. Entonces después de 0.4 segundos otra vez va el bloque hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces ya hicimos los cálculos muy rápidamente. Y vamos a hacer los cálculos de aceleración. Esto tiene que ver con, van a tener el mismo sentido que la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque. Entonces hacemos el cálculo, dice la fórmula, menos 19.7, ahora sí no cometo el error, por, no se escribe luego coseno, por coseno de 15.7 por A2. Cerramos este paréntesis y ya nada más presionamos enter y ahí está el cálculo. A veces aparece esa opción, autocompletar, es decir, ya se entiende aquí la hoja de cálculo. ¿Quieres llenar el resto de los cálculos? Y ya ni siquiera nos tenemos que dar otra molestia, ¿no? De estar arrastrando ni doble clic. Entonces aquí, por ejemplo, mientras el bloque esté a la derecha de la posición de equilibrio del resorte, el resorte lo va a jalar hacia la izquierda. Entonces la fuerza sería negativa. Mientras que el bloque cuando se encuentra, cuando ha rebasado la posición de equilibrio que se encuentra a la izquierda, entonces ahí en ese momento el resorte lo está empujando hacia la derecha, ¿no? Entonces esto tiene que ver con las fuerzas, lo está empujando hacia la derecha, lo está empujando hacia la derecha, lo está jalando hacia la izquierda y jalando a la izquierda, ¿verdad? Y ahí también lo podemos analizar en función del tiempo. De 0 a 0.1, el resorte está jalando al bloque a la izquierda. De 0.1 a 0.2 lo está jalando hacia la derecha, ¿verdad? Lo está empujando más bien hacia la derecha, independientemente de hacia dónde se mueve el bloque. Y luego, lo mismo que de 0.2 a 0.3. ¿Sí? De 0.2 a 0.3 el resorte está comprimido y está empujando. En un caso está frenando y en otro caso está acelerando al bloque. Y después de 0.3 nuevamente jala hacia la izquierda, ¿no? Bueno, entonces ahí ya estamos viendo cómo van cambiando dependiendo de los tiempos, los signos de la posición, la velocidad y la aceleración. Bueno, entonces con esto terminamos los ejercicios. Podríamos ahí configurar las celdas para que se redondee a 3 cifras significativas los valores. E incluso podría utilizar esta misma herramienta, como podemos ver ahora en la tabla que acabo de poner, para hacer las gráficas del movimiento, es decir, posición, velocidad y aceleración contra el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí estoy poniendo un periodo, una variación de periodo, o más bien un ciclo de 2 periodos, ¿no? Desde 0 hasta 0.8 a intervalos de 0.05, ¿verdad? Entonces aquí notamos que a los 0 segundos la posición del bloque es 0.08, sustituir ahí en la fórmula, 0.1 segundos la posición está en la posición de equilibrio, a los 0.2 segundos menos 0.08 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí podemos encontrar los valores en los que la posición es mínima y máxima, ¿verdad? Bueno, que aquí es lo relativo, ¿no? El mínimo sería menos 0.08 y el máximo 0.08 realmente, ¿no? Pero en intensidad los mínimos son ceros y los máximos son tanto el 0.08 como el menos 0.8, ¿no? Entonces, bueno, aquí además hay que sustituir e incluso utilizar esta misma herramienta. Bueno, aquí también podemos encontrar donde la velocidad es mínima, en el tiempo 0 y en el tiempo 0.2, y es máxima en el tiempo menos 0.1 cuando está pasando por la posición de equilibrio, ¿verdad? Y así sucesivamente. La aceleración es máxima en los puntos extremos, x igual a 0.08 y menos 0.08, y es 0 en la posición de equilibrio, pero también en los tiempos, hablando de tiempos, es máxima en 0 y en 0.2 y mínima en 0.1, ¿verdad? Bueno. Dependiendo cómo lo expliquemos, ¿no? Su intensidad es máxima en 0 y 0.2. La verdad es que estoy como truqueando un poco las fórmulas, porque la verdad es que nuestro periodo, y por eso estoy poniendo estos valores aquí, si hiciéramos el cálculo para 0.3, no daría un 0 exacto, sino un valor cercano a 0, 0.0001.
Y en punto 4 no sería punto 08, sino punto 07999, varios nueves, o sea, prácticamente 8. Y es que el periodo no es exactamente de punto 4, sino es punto 4001 y más décimas. Es un número irracional. Pero bueno, puse los datos de manera que fuera aproximado a punto 4, ¿no? Entonces, con ese periodo, necesitaríamos tener este periodo, que el valor de raíz de k sobre m me diera este valor, que eso es 5pi, para que nos diera un periodo de punto 4, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo modifiqué un poquito, la verdad es que aquí en el 15.7 más bien puse el 15.7079 y para ajustar a un periodo de punto 4, ¿no? Pero bueno, la idea es que no importa el periodo, si es exacto, si es entero, ¿no? O sea, vamos a tener puntos especiales a un cuarto del periodo, dos cuartos, es decir, a la mitad del periodo, a tres cuartos del periodo en el periodo vamos a tener valores máximos y mínimos de velocidad, aceleración y posición, ¿no? Ahí tendríamos que analizarlo. Bueno, e incluso podríamos aprovechar esta misma herramienta para hacer gráficas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos encontrar la gráfica rápidamente con esta herramienta? Bueno, vamos aquí a reducir un poquito la imagen para ver cuáles son los comandos para hacer las gráficas. Vamos a explicar el procedimiento con una de las gráficas. Entonces, bueno, vamos a usar la hoja de cálculo para que nos dibuje la gráfica de la posición con respecto al tiempo. Lo primero que tenemos que hacer, como estoy haciendo en este momento, es seleccionar todas las celdas de las cuales quiero obtener la gráfica, ¿verdad? Después hay que seleccionar el formato, la opción insertar, ¿verdad? Entonces, y luego buscar, bueno, aquí puede variar un poco de la hoja de cálculo que usemos. Estamos utilizando Excel, por ahí hay un botón directo para gráficos, ¿no? Y luego seleccionar gráfico. Y bueno, puede ser que aquí se despliegue un menú de opciones del tipo de gráfico. A veces no, queremos una línea, pues aquí en realidad pues es una curva, no es una línea quebrada, entonces aquí podemos seleccionar el tipo de gráfica que queremos, ¿verdad? Y bueno, esa sería la gráfica de la posición, así la construimos de rápido, ¿verdad? Bueno, podemos seleccionar ahora la columna del tiempo y la columna de la velocidad y hacer la gráfica y después hacerlo con la aceleración, de tal manera que al final, pues las tres gráficas, velocidad, bueno, posición, velocidad y aceleración con respecto al tiempo, nos quedarían de la siguiente manera. Prácticamente tienen la misma forma, aunque los valores máximos y mínimos de cada gráfica son diferentes, ¿sí? Prácticamente es como si la gráfica la recorriéramos, la deslizáramos, pero tiene la misma naturaleza, la variación de velocidad, posición y aceleración. Para el caso de la posición, y aquí tenemos en el eje vertical la posición X, ¿verdad? Aunque el bloque está moviendo horizontalmente, y en el eje vertical, perdón, y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Y bueno, aquí ya se ve con más claridad cómo van los valores de tiempo. De punto 2 en punto 2 está la escala, pero pues aquí donde esta gráfica corta, pues tendríamos el 0.1, aquí el 0.3, 0.5 y 0.7. Pero bueno, independientemente del periodo que tenga nuestro oscilador armónico simple, estos siempre van a corresponder a un cuarto, un medio, tres cuartos y uno del periodo, ¿no? Esa fracción del periodo. Aquí estoy dibujando dos ciclos, ¿no? Aquí empieza el nuevo ciclo, entonces aquí iría el 5 cuartos del periodo, 6 cuartos, 7 cuartos y 8 cuartos del periodo para completar el siguiente ciclo, ¿no? Como podemos notar, bueno, aquí es esta fórmula de la que estamos haciendo esta gráfica, en general sería esta. Este valor siempre va a corresponder al máximo, ¿verdad? A la amplitud, al 0.8. Pero para este ejemplo, y en general la amplitud, y aquí el menos 0.8, el menos A, ¿sí? Estos picos o estos valles corresponden al menos A.
¿verdad? Pero en intensidad pues, serían los máximos y el mínimo de intensidad pues es cero, ¿no? Esta sería la gráfica de posición, siempre va a tener esta característica. Notemos que nosotros estamos contando el tiempo a partir de que el objeto estaba en la posición A y luego lo soltamos. Si quisiéramos contar el tiempo a partir de que iba por la posición de equilibrio y el bloque se está deslizando hacia la derecha, pues simple y sencillamente nuestra gráfica se recorrería, ¿no? Y aquí estaría el eje Y, ¿sí? Si contar el tiempo a partir de la posición de equilibrio. Sí, pero tendría la misma naturaleza. En el caso del resorte que está colgando con el objeto pesado al cual ya he hecho referencia, entonces cambiarían de signo las tres magnitudes, porque en este caso cuando estiramos hacia abajo, entonces estaría por debajo y en el eje Y por debajo sería negativa la posición y cuando lo sueltes empezaría a mover hacia arriba en lugar de hacia la izquierda, entonces la velocidad al principio sería positiva, no negativa como indica esta fórmula y también la aceleración, el resorte jala hacia arriba al principio. O sea, entonces para un resorte que está colgando, y si es que contamos el tiempo a partir de que lo estiro y lo suelto, las tres fórmulas quedarían idénticas, pero con el signo cambiado, ¿verdad? Y en lugar de X sería Y. Esta sería la gráfica de la posición. En el caso de la gráfica de velocidad, sí, en este eje tendríamos velocidad. En el horizontal siempre vamos a tener el tiempo. Bueno, así cambiaría la velocidad, ¿no? Nuevamente, aunque aquí es el tiempo punto 1, punto 2, aquí en este pico correspondería el tiempo punto 3, punto 4, en esta valle punto 5, punto 6 y aquí punto 7 en esta nueva cresta. En realidad, en general serían lo mismo, fracciones de un cuarto del periodo, ¿no? Aunque aquí llego hasta 8 cuartos del periodo, ¿no? Entonces aquí pues ya podemos ir viendo cómo va cambiando la velocidad. Aquí es cuando se está moviendo hacia la izquierda, ¿no? Se está moviendo hacia la izquierda, por eso la velocidad es negativa al principio, llega a un máximo de velocidad en el punto de equilibrio, cuando pasa por el punto de equilibrio, pero a partir de ese punto se empieza a frenar y entonces la velocidad se hace cero, luego empieza a aumentar hasta ser un máximo nuevamente por la posición de equilibrio cuando ya va hacia la derecha, ¿verdad? Aquí es positiva, va hacia la derecha, pero ya que pasa la posición de equilibrio se empieza a frenar para repetir el ciclo, ¿no? Entonces, en los puntos aquí donde corta la gráfica con el origen es donde el bloque está en reposo. Cuando la gráfica está por debajo es cuando el bloque se está moviendo hacia la izquierda. Cuando está por arriba del eje del tiempo es cuando el bloque se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo dónde las velocidades son máximas en intensidad y dónde son cero, ¿no? Entonces bueno, ahí podrías tú analizar con más detalle esta gráfica, pero bueno, creo que ya hemos hablado bastante, ¿no? de este tema. Y finalmente la gráfica de aceleración. En esta gráfica, en el eje vertical, tenemos la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Y en este eje tenemos el tiempo. Bueno, entonces aquí vemos que los picos corresponden al valor máximo de aceleración, que era como 19.7. En el caso de la velocidad, no lo mencioné, pero los picos corresponden al valor máximo o a la elongación máxima que corresponde a la amplitud, que era 0.08 metros, es decir, 8 centímetros. Y en la gráfica de velocidad los picos correspondían a la velocidad máxima, a menos 1.26. En particular para este ejemplo, perdón, a 1.26 las crestas y menos 1.26 los valles. En este ejemplo específico, pero en general siempre van a estar ubicados ahí los valores máximos de velocidad, ¿no? En esa gráfica. Aquí en los picos tenemos la aceleración máxima, que es el 19.7 metros sobre segundo al cuadrado. Y es que a fin de cuentas, solo la función coseno-seno, sus valores van a estar oscilando entre menos 1 y 1. Entonces, eso al multiplicarlos por la elongación máxima, velocidad máxima y aceleración máxima, pues directamente nos van a dar esos valores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos que en esta gráfica y podemos ir analizando las demás, que tal vez no lo explique de esa manera, pero aquí podemos ir viendo en cada tiempo cómo va cambiando el valor de aceleración. Aquí tenemos el mínimo, matemáticamente hablando, es también un máximo en intensidad, pero aceleración hacia la izquierda, ¿verdad? Luego aquí la aceleración es cero, aceleración máxima hacia la derecha porque está en el eje positivo, la fuerza máxima hacia la derecha, aceleración cero,
¿verdad? Cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido, no ejerce ninguna fuerza y por lo tanto la aceleración es cero. Aceleración máxima pero negativa, ¿verdad? En valor absoluto, nuevamente cero y así sucesivamente, ¿no? Aquí corresponderían los picos al valor de 19.7 para este ejemplo y los valles el menos 19.7, ¿no? Entonces son muy parecidas las gráficas, ¿no? Solo estamos hablando de variables distintas, pero la naturaleza, la forma en la que varían es la misma. Muy bien, pues ahora sí, con esto terminamos el tema del movimiento armónico simple. Aquí pongo las tres gráficas juntas. Me parece que en la última, la de aceleración, puse la fórmula de velocidad al lado, pero bueno, esta sería la gráfica de posición. Esta sería, y ahí están sus fórmulas. Esta sería la gráfica de velocidad contra tiempo y esta sería la gráfica de aceleración contra tiempo, ¿verdad? Bueno, si es que puse mal la fórmula, bueno, la fórmula correspondiente era esta, ¿no? Para la última gráfica que estaba explicando.